Respuesta inmune frente a bacterias extracelulares. Como su nombre lo indica, las bacterias extracelulares son capaces de replicarse fuera de las células del huésped. Si una bacteria logra traspasar las barreras físicas y químicas, ya sea piel, mucosas o lisosoma, puede llegar junto al torrente sanguíneo, donde se enfrentará con la línea de defensa innata. Los mecanismos principales de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Brevemente se puede definir el proceso de inflamación como una serie de reacciones complejas del sistema inmune, innato en los tejidos vascularizados junto al foco de infección. Polimorfonucleares, mastocitos, macrófagos, activados que producen una serie de proteínas vasoactinas y con capacidad de atraer otras células. Aunque esta es una respuesta rápida con la finalidad reparadora, puede causar lesión tisular y enfermedad tumoral. Sin necesidad de ACE se pueden activar las vías alternativa y de las lectinas directamente sobre la superficie del patógeno. La activación continuada del complemento genera anafiloctinas C3A y C5A, que inducen inflamación atrayendo a las células inmunocompetentes a la zona de la agresión. Los macrófagos constituyen la primera línea de defensa, se originan a partir de los monocitos de sangre y posteriormente migran hacia los tejidos. Poseen receptores para proteínas del complemento y porción Fc. Si los patógenos consiguen atravesar los epitelios y llegan hasta el tejido conectivo subepitelial, son fagocitados por los macrófagos. La inmunidad humoral es la principal respuesta inmunitaria protectora frente a las bacterias extracelulares y actúan eliminando a los microorganismos y neutralizando sus toxinas. Respuesta inmune frente a virus. Los dos mecanismos principales de inmunidad innata frente a los virus son la inhibición de la infección por los IFN de tipo 1, A y B, y la destrucción de células infectadas por las células natural killer. Estos IFN de tipo 1 son inducidos por las células infectadas y protegen contra la infección de un gran número de virus, principalmente con RNA como genoma. Las células natural killer no dependen del reconocimiento restringido por MHC y reconocen precisamente células infectadas con virus que inhiben la expresión del MHC de clase 1. Estas células natural killer pueden producir, entre otros factores, IFNG que activan a los macrófagos y los hacen más efectivos a la hora de fagocitar y destruir microorganismos intracelulares. La inmunidad adaptiva frente a las infecciones virales está mediada por anticuerpos que bloquean la unión del virus hacia entrada en las células del huésped y por CTL que eliminan la infección al destruir las células infectadas. Los macrófagos pueden activarse también por los linfocitos CD4, TH1 para destruir al patógeno. Al mismo tiempo que se produce la respuesta primaria, se producen células de memoria que pueden durar toda la vida y que orquestan una respuesta mucho más rápida en caso de una reinfección con el mismo agente. En este caso, los linfocitos de memoria B suelen ser más eficaces que los T. En cuanto a los mecanismos de escape del sistema inmune por los virus, los más importantes son variación antigénica mediante mutación puntual, principalmente inhibición de la presencia del AG en el MHC clase 1, producción de factores inhibitorios, bloqueando los receptores de citoquinas, por ejemplo, infección y destrucción de células inmunocompetentes. Respuesta inmune frente a parásitos. Enfermedades parasitarias. Hace referencia a aquellas producidas por protozoos, helmintos y ectoparásitos, garrapatas, ácaros, etc. Son los causantes de las infecciones con mayor morbilidad y mortalidad, que se conoce solo el paludismo. Afecta a casi 250 millones de personas en todo el mundo. La mayor parte de los parásitos sufren ciclos vitales complejos y su entrada en el hombre se pueden producir por picaduras de huéspedes intermediarios infectados, paludismo, tripanosomiasis. Suelen producir infecciones crónicas debido a una débil inmunidad innata contra ellos y a la capacidad de los parásitos para invadir. El desarrollo de vacunas profilácticas se considera primordial desde hace tiempo, dado que la quimioterapia resulta tóxica para el huésped. Este hecho de la cronicidad hace que la respuesta inmune también sea continuada, llegando, en muchos casos, a tener mayores consecuencias clínico-patológicas que la propia infección.
Muchos parásitos resisten el intento de lisis de la vía alterna del complemento, debido a que pueden perder los antígenos reconocidos o que pueden adquirir proteínas reguladoras del huésped. Los macrófagos pueden fagocitar muchos protozoos, aunque en ocasiones muchos resisten la muerte por este método, e incluso pueden replicarse dentro del macrófago. También pueden ser atacados por mecanismos citocidas de neutrófilos y macrófagos, aunque el tegumento de los helmintos metazoos les hace resistentes. El principal mecanismo de defensa frente a los protozoos que sobreviven dentro de los macrófagos es la inmunidad mediada por células, particularmente la activación de los macrófagos por citoquinas derivadas de las células de CD4, TH1. Sin embargo, la activación de células TH2 por los protozoos dan como resultado un aumento de la supervivencia del parásito y exacerbación de las lesiones debido a las acciones supresoras de las citoquinas de las células TH2 sobre los macrófagos. Por ejemplo, la IL-4 puede inhibir el efecto activador del IFNG. Los protozoos se replican en el interior de las células. Pueden estimular respuestas CTL específicas igual que los virus. Respuesta inmune frente a hongos. Existen aproximadamente 100.000 especies de hongos distribuidos ampliamente en el medio ambiente. Algunos forman esporas que inhalamos a nuestro día a día, mientras que otros viven como organismos comensales en nuestro organismo. Los hongos pueden causar muchos tipos de infecciones. Los hongos son reconocidos por las células del sistema inmunitario innato, células dendríticas y macrófagos, que unen componentes de las paredes fúngicas gracias a los receptores que reconocen patrones PRR expresados en la superficie de las células. Los receptores de lectina tipo CLRC, como la dictina, son particularmente importantes en la inmunidad antifúngica, aunque otros como los TLRC, receptores de tipo TOL, también son importantes. Una célula dendrítica decorada con PRRS antifúngicos. Tras el reconocimiento, la señalización favorece la generación de respuestas TH1, TH17, adaptivas y la activación de células innatas efectoras. Cuando los PRRS reconocen a un hongo, producen señales a través de las colas intracelulares o moléculas asociadas, lo que resulta en fagocitosis, iniciación de mecanismos de destrucción y contribuye al desarrollo de las respuestas inmunes adaptivas. La inmunidad adaptiva frente a hongos solo se conoce parcialmente, aunque parece ser que las células TCD4 que producen TH1 o TH17 son los mayores protectores frente a las infecciones fúngicas, ya que ayudan a las células innatas efectoras como neutrófilos y macrófagos a una correcta destrucción.